Damos gracias a nuestro Dios. El pastor nos orienta para traer una rápida palabra para la iglesia, para los hermanos. Y yo voy a estar invitando para abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo número 13. En realidad tenía otro tema, pero voy a estar con este Salmo número 13. Voy a estar leyendo a continuación. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Salmo de David que llegó a mi corazón. Mira, estaba aquí sentado y aquí vemos que David tenía en sí como una aflicción dentro de él, pensando que Dios había olvidado, ¿no?, sus oraciones, su petición a él mismo, y por sobre todo como que el propio Dios tardaba en prestarle auxilio. Si tal vez las circunstancias son similares, bueno, la palabra es para usted, para nosotros. Dice que David empieza a mostrar a expresar su interior, su ser, su necesidad. Por eso este salmo, aquí habla de un salmo de confianza en la salvación de Jehová, el título que hay en mi Biblia, y él empieza haciéndose unas preguntas, unas cuantas preguntas, en esto de pensar, bueno, ¿será que el Señor habrá escuchado mi oración? ¿Será que va a responderme o no me va a responder? Y dice así el salmista, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Luego sigue diciendo, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Sigue haciéndose otras preguntas. ¿Hasta cuándo? Poniéndole un tiempo, hablando de la palabra cuándo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Él mismo se aconsejaba y hablaba a su alma, a su corazón, diciendo, bueno, ya la respuesta llegará. Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y aquí vemos que David pasaba por circunstancias que tal vez puede pasar cualquiera de nosotros, donde él tenía ese pensamiento a través de lo que expresa en este salmo. Él pensaba que Dios tal vez había olvidado su oración. ¿Y cómo es esto? Porque permanecía en silencio. Yo escuchaba la alabanza de las hermanas que traía la juventud y que decían, ¿no?, que cuando el Señor está en silencio es porque está trabajando. Si bien David todavía no había escuchado esta alabanza, porque es de nuestros tiempos, pero es muy, muy certero, muy a tiempo en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo y en aquello que David estaba esperando de parte de Dios, que él pensaba, era su pensamiento, como que de su parte él había invertido todo.
su oración, su acercamiento a Dios, sus peticiones diarias. Y bueno, esas eran sus peticiones. Y luego dice, ¿no?, el salmista: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y hace otra petición más allí, ¿no? Porque el salmista dice, bueno, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ahí muestra otro detalle del salmista. Pide a Dios al Señor que le devuelva el brillo de sus ojos, de su mirada, de su sentimiento interior. Por eso, en la expresión alumbra mis ojos, ahí yo escuchaba la lectura de otro pastor, esta también, donde el propio profeta oró por su siervo, porque él tenía miedo de lo que iba a acontecer cuando el ejército enemigo estaba frente a la colina ahí para destruir a él, al profeta y a su siervo. Y Eliseo dice, bueno, yo voy a orar para ti para que tú veas, para que tus ojos sean abiertos. El mismo Dios a través del profeta oró por el ejército enemigo luego para que fueran abiertos los ojos del ejército enemigo cuando fueron llevados más lejos. El pasaje conocido que nuestro pastor él pudo leer con la iglesia. Y acá el salmista dice, bueno, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y en cierta medida nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 5, otro de los clamores, verso 1 en adelante dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quería decir el salmista también ahí? Pedir por la guía divina, que el Señor abriera sus ojos para que la guía divina de Dios orientara a David y mostrarle lo que él tendría que hacer ahí adelante. Como que Dios estaba en silencio, él no escuchaba palabra ni respuesta y tardaba en prestarle el auxilio. Estaba hablando de David aquí. Y dice, no, alumbra mis ojos para que resplandezcan. Y si seguimos meditando, dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Claro, estaba también expresando, diciendo, bueno, si mis ojos no son alumbrados, aquellos que me ven, aquellos que están observando qué hago o qué dejo de hacer, se van a alegrar si yo resbalara. Entonces, hasta este momento, ¿no?, que el salmista empieza a expresar, porque sabemos que son cánticos, va expresando su necesidad, su cuita delante de Dios. Estaba teniendo esta falta de brillo en sus ojos para poder ver. ¿Y será que David no veía? ¿Será que David no contemplaba la gloria de Dios? ¿Será que David no tocaba el arpa cuando le tocaba estar enfrente de Saúl y la gloria de Dios descendía? Y Saúl se calmaba el espíritu que tenía malo dentro de él. Sí. Pero aquí David, sabemos que era aquí conforme al corazón de Dios. Él estaba, ¿no?, mostrando por la circunstancia que él le tocaba allí pasar. Y hasta aquí, si el salmo terminara ahí, quedaría incompleto, quedaría deficiente, ¿no? Si usted abre su Biblia en Efesios, y después continuamos, ¿no? Yo invito para abrir Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, voy a leer del 17 en adelante. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Aquí el apóstol Pablo, sin salir del Salmo, él estaba pidiendo, oraba por sabiduría espiritual. Oraba porque, como dice aquí, para que el Dios nuestro os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento, para poder entender aquellas cosas que él no entendía. O cuando usted no entiende, no comprende cómo es el Dios trabajando con usted, con nosotros. Y usted parece que invierte todo delante de él y parece que Dios no dice absolutamente nada, ni por alabanza, ni por la palabra parece, ni por profecía, ¿no? Ahora, aquí el apóstol dice bien claramente, no oremos por sabiduría, pero espiritual. Y luego que nosotros oremos por sabiduría, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Después de eso, dice, ahí sí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa? Para que ahí sí, nosotros sepamos cuál es la esperanza que Él te ha llamado. Nos ha llamado. Y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Para entender. El apóstol Pablo traía esta respuesta para abrir, en este caso, los ojos espirituales, que son aquellos que permiten ver las cosas que no son según la carne, no son según el espíritu, y son las cosas que Eliseo hizo en una oración para que su siervo pudiera ver el enemigo, pero también pudiera ver el ejército de Israel, que era mucho más grande, para poder entender que David no estaba solo, para entender que David no es que las oraciones no eran correspondidas de parte de Dios, sino que el propio Dios estaba trabajando. Ahora, rápidamente, después que el salmista manifiesta, deja escrito todo este detalle, dice, y llegar al punto de decir, bueno, alumbra mis ojos, Señor, y que mi enemigo no diga, que no intente vencerme, como dice aquí, y que mis enemigos no se alegren si yo llego a rebalar. Ahí su visión empieza a cambiar. Y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Ahí empieza a hablar de los atributos de Dios. Ahí empieza a hablar de un atributo de Dios que es la misericordia, que sabemos que va de la eternidad hasta la eternidad para todos aquellos que le temen. Y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Ahí empieza y da un vuelco, ¿no? El salmo. Cambia la actitud del salmista. Porque de eso se trata, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver la dificultad, parece que la dificultad te tapa. Pero cuando David empezó a ver realmente quién era su Dios, ahí su pensamiento empezó a cambiar. Ahí sus actitudes dijeron, no, yo que estoy presentando delante de Dios. Si yo en la misericordia de Dios he confiado. Si mi corazón se alegra sabiendo que Él dio lo más precioso que es la salvación. Y él empezó a entender, empezó a comprender. Y cuando se dio cuenta, él dice, bueno, ahora voy a cantar a Jehová. Ahora yo voy a expresar toda mi alegría delante de Él, porque Él me ha hecho bien. Gloria sea dada en nombre del Señor. Jesús nos hace bien. Dios nos hace bien. Y por un instante, el salmista parecía que había olvidado de todo aquello que Dios había hecho para con David.
de todo lo que lo había librado, de Saúl, de los filisteos, de la victoria que había tenido ahí en el capítulo 17 como joven frente a Goliat, de la propia lucha con los gigantes, cuando los gigantes iban a matar y ahí viene uno de sus escuderos por atrás y mata, ¿no?, al gigante que iba a dar muerte. Pero el salmista pudo entender, que podamos entender nosotros a quién realmente servimos. En todo momento, aunque la nave o aunque la barca esté en el medio del lago de Genesaret y Jesús no llegue. Pero recuerda que Jesús estaba mirando de la orilla a los discípulos que Él los había mandado. Y en el momento que ellos menos pensaron y cuando las olas estaban muy grandes, Él llegó y calmó la tempestad. Que nosotros podamos, al menos el que está hablando, entender, ¿no?, que el salmista dice: cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Y esa actitud que Él había manifestado en el inicio de ese salmo, pudo descifrar. Es como que los ojos espirituales de en esos últimos 2 versos se abrieron y empezó a comprender aquel que es poderoso, aquel que es misericordioso, aquel que aparece cuando uno menos lo espera, aquel que trae respuesta para tu vida, para nuestra vida, y en este caso para David. Y es aquel que nosotros servimos, y es aquel que el salmista dijo: bueno, yo me voy a alegrar, y voy a cantar a este Dios de salvación. Que la palabra del Señor que nos sirva para cada momento de nuestra vida, para cada momento de tu vida, para fortalecernos y para saber que el propio Dios, cuando nosotros realmente entendemos, nos acercamos, presentamos todas sus cualidades divinas, ahí tus ojos espirituales se abren y empezamos a entender, empezamos a comprender dónde estamos, qué hizo Dios por nuestras vidas, por tu vida, de dónde nos sacó, cómo nos sostiene como en su regazo cada vez que lo necesitamos, porque Él está entre nosotros. Dice la palabra del Señor que el propio Jesús dejó al Espíritu Santo. Jesús, Él dejó esta tierra, pero dejó al Espíritu Santo entre nosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? No, todos los días, hasta el fin, hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Por eso, que podamos fortalecernos aún más cuando meditamos en los salmos, en su palabra, entendiendo que Dios tiene mucho más para entregar a cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y doy gracias por la oportunidad.